Muy buenos días a todos. Tengo el agrado de hacer la primera presentación con una lectura de un breve currículum muy resumido de la escribana Pilar María Rodríguez Acuarone, que es abogada, posee una maestría en Derechos Empresarios de la Universidad Austral, escribana titular del registro número 1683 de Cava, obtenido por examen de idoneidad, presidente de la Comisión de Consultas Jurídicas del Colegio de Escribano de Cava, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, asesora del Colegio de Escribanos de Cava, asesora del Consejo Federal del Notariado Argentino, jurado en concursos de oposición y antecedentes para aspirantes a adscriptos y titulares de los registros notariales en Cava, integrante del ente de cooperación de la Inspección General de Justicia en representación del Colegio de Escribanos de Cava, profesora de grado y posgrado en diversas universidades públicas y privadas, y disertante y expositora en jornadas y cursos de capacitación en todo el país. Le damos la bienvenida a la escribana Pilar María Rodríguez Acuarone. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es que nada, agradecer la invitación, felicitar y celebrar que nos encontramos presencialmente, que es algo para celebrar después de estos 2 años que han pasado. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces de nuevo agradezco y además los invito a que me interrumpan con alguna consulta, con algún caso, porque yo obviamente voy a dar la parte doctrinaria, voy a tratar de dar casos prácticos, voy a tratar de dar soluciones prácticas, pero lo interesante de estos encuentros presenciales también para ustedes y por supuesto para nosotros es el intercambio, para que ustedes también se lleven algo de lo que ustedes van pensando mientras nosotros hablamos y puedan preguntar y repreguntar y bueno, los invito a esto. Y antes que nada agradecer también a Juan Sarquís Rocabert por la invitación nuevamente y bueno, volver a felicitarlos porque se escuchaba cortado por esta jornada. Que tengan una muy linda jornada y también agradezco y me siento muy honrada por estar junto a Gastón Di Castelnuovo, a Leonora, a Gabriel, así que bueno, que tengan muy linda jornada también. Bueno, vamos a empezar con un tema que viene cambiando. En el 2015 se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación, se reforma también la Ley General de Sociedades. Luego hay otras reformas que vamos a ir viendo, pero lo que me parece interesante es ver una óptica práctica de todos estos cambios que ustedes probablemente ya saben de lo que vamos a hablar, pero ver qué pasó en la práctica con estos cambios. Entonces, primero que nada, voy a hacer como un popurrí de cambios importantes y trascendentes para lo que es la vida del empresario, la vida de las sociedades, no solo a las sociedades desde el punto de vista formal, sino también a la empresa, que es, digamos, el sustrato de lo que es la sociedad. La empresa, el empresario, incluso el empresario individual. Vamos a ver también qué pasa con el empresario individual. Entonces, ¿cuáles fueron estas nuevas incumbencias que tenemos nosotros? Por ejemplo, lo primero que llamó la atención en materia societaria a partir del año 2015 fue la aparición de las sociedades unipersonales. Entonces estaban los empresarios unipersonales bajo una estructura por ahí no societaria, trabajaban, y las pymes y las micropymes, también algunos sí trabajaban bajo estructuras societarias, pero a veces tenían un socio que tenía un 2%, un 5% era el mínimo en Capital Federal para que los dejen inscribir, pero a veces tenían una parte muy mínima para poder cumplir con esta pluralidad que pedía la ley, pero que en realidad el sustrato de la empresa era unipersonal. Entonces viene la sociedad unipersonal a dar una respuesta. Lo que pasa es que en el debate legislativo se hablaba de la pyme, la micropyme, el empresario unipersonal que quiere trabajar bajo una estructura con responsabilidad limitada. Claramente cuando el empresario va a una estructura formal es porque quiere responsabilidad limitada. Y la SAU, que es lo que vamos a ver hoy en detalle, no le dio una respuesta al microempresario o al empresario individual. Vamos a ver que en la ley de sociedades incorpora esta noción de sociedad anónima, unipersonal, con una estructura demasiado grande, un poco difícil de manejar, porque la pone
dentro de las sociedades de fiscalización permanente. Pero bueno, vamos a ver que la SAU, la constitución de la SAU se vieron pocas constituciones de SAU justamente por esta estructura grande, un poco burocrática en el sentido de incómoda para el pequeño y mediano empresario. No fue una solución para el pequeño y mediano empresario la SAU. Sí para los grandes grupos de empresas donde tienen a lo mejor digamos, sociedades socias y hay un grupo de empresas que la ley de sociedades permite y nuestro país está acostumbrado a los grupos de empresas grandes, ahí sí, una puede ser unipersonal dentro del grupo, o también para las sociedades constituidas en el extranjero que vienen a trabajar al país, que ahí sí les servía el molde jurídico de la sociedad anónima unipersonal porque constituía una sociedad constituida en el extranjero, constituía, en vez de una sucursal, una subsidiaria, lo que se llama subsidiaria, donde la única socia era la constituida en el extranjero. Para esos dos casos funcionó la SAU, pero son muy pocos casos. Pero lo que también me interesa plantear el tema es que en realidad nosotros tenemos algunas sociedades que son pluripersonales y que en el devenir pueden devenir unipersonales. Entonces, para el caso práctico, a lo mejor ustedes dicen, bueno, SAU no la voy a constituir porque yo no tengo empresas grandes o si tengo un ente que son empresas grandes, también van a trabajar con abogados, entonces la participación del escribano a lo mejor es menor, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurre. Entonces, ver qué pasa cuando de la sociedad pluripersonal común, por ejemplo una SRL que tiene dos socios, uno le compra las cuotas al otro. ¿Qué pasa? Se queda un solo socio. Entonces, ustedes viene el cliente a la escribanía y reciben la documentación antecedente societaria para a lo mejor otorgar un poder o para comprar un inmueble, resulta que tiene un solo socio y es una SRL que empezó con dos socios. Bueno, esos casos también los vamos a ver ahora, a ver cómo... ¿Qué ha dicho la doctrina? ¿Qué han dicho los registros públicos en relación a qué pasa cuando una sociedad deviene unipersonal? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo la tratamos? ¿Qué tratamiento le damos? ¿Como una SRL? ¿La tratamos como sección cuarta? ¿La tratamos como una sociedad disuelta? Algunos me han comentado por teléfono a lo mejor que la tratan como una sociedad nula. Entonces, bueno, vamos a ver qué tratamiento nosotros le podemos dar a la escribanía a estas sociedades, a lo mejor anónima o SRL, que son las que más se usan, cuando devienen unipersonales en el transcurso de la vida de la sociedad. Y después, bueno, cuando estoy hablando de unipersonales, no puedo dejar de decir que la sociedad por acciones simplificada, que es la SAS, de la ley 27349, es la que sí dio una respuesta al pequeño y mediano empresario que quiere buscar la responsabilidad limitada para un emprendimiento pequeño o para un emprendimiento mediano. Entonces, también vamos a ver las SAS, porque además me comentaron que acá tenían muchas SAS, así que eso me alegra, porque a mí me encantan las SAS cuando salgo de Capital Federal, porque en Capital Federal, como dicen, las han matado a las SAS. Pero bueno, acá estamos, por suerte no estamos en Capital Federal, y yo me alegro porque en todo el territorio de la nación la SAS ha crecido un montón, tuvo un crecimiento exponencial. Y realmente a mí me gusta el espíritu que trae la SAS porque es el espíritu de la simplificación y el espíritu de la flexibilidad y el espíritu de la autonomía de la voluntad y de la libertad en el diseño de las cláusulas. Así que me voy a detener también en el tema de la SAS, pero no puedo dejar de mencionar a la SAS cuando hablo de unipersonalidad, porque la unipersonalidad no fue resuelta por la sociedad anónima unipersonal de la ley 19550, pero sí es resuelta por la 27349 que trae, a partir del artículo 33, el nuevo tipo societario regulado en una ley aparte, que es justamente la ley de apoyo al capital emprendedor, y la SAS lo que tiene de interesante, justamente en contraposición a lo que estaba diciendo de la SAU, es que es reversible, se dice. ¿Por qué? Porque yo puedo tener constituir una SAS pluripersonal, 2, 3 personas, 6, 10, lo que quiera, no tengo límite de socios como en la SRL, y puede devenir unipersonal y puede volver a ser pluripersonal. Puedo ir y venir de la unipersonalidad y de la pluripersonalidad sin necesidad de reformar el estatuto, con lo cual a nivel práctico es enorme la ventaja, porque en la SAU, si yo paso de la unipersonalidad a la pluripersonalidad, la voy a tener que reformar.
y por supuesto viceversa, que es justamente el planteo de conflicto, porque las normas quedaron ahí a medio camino, de la unipersonalidad a la pluripersonalidad lo tengo que reformar. Y si deviene unipersonal una sociedad pluripersonal, también la tengo que transformar, dice la ley. Entonces, o reformar si es una sociedad anónima. Entonces esto, en la SAS, me olvido del tema de las reformas. Entonces, si yo tengo un solo socio que constituye una SAS y después invita o se asocia, por supuesto, con otros, bueno, no tengo que reformar el estatuto. Solo sí voy a tener que inscribir el libro de registro de acciones que se han transferido las acciones o, por supuesto, si se incorporan por aumento de capital, ahí sí voy a tener que reformar el estatuto. En el caso de que supere el 50% del capital ya original, solamente en ese caso tendría que reformar el estatuto, pero en relación al capital, no porque haya cesión de acciones voy a tener que reformar el estatuto, sino que solamente es una mera inscripción en el libro de registro de acciones accionistas que lleva la propia sociedad. En eso la SAS es parecida a las anónimas, porque el libro de acciones accionistas los lleva la propia sociedad, o sea que yo no tengo que ir por un cambio de pluripersonal a unipersonal y viceversa. Puedo ir y venir todas las veces que quiero y nunca voy al registro público, ex de comercio. Nunca voy al registro público, siempre lo manejo en forma interna. Entonces eso a la SAS, para resolver el tema de la unipersonalidad, me da una ventaja que es innegable y que realmente responde a lo que el empresariado, la micropyme y la pyme necesitaban para esta solución, bajo un esquema, insisto, de responsabilidad limitada, porque evidentemente cuando el empresario va a la escribanía y va al abogado, al contador, cuando ya quiere una forma, digamos, bueno, el contador va a tener que ir siempre, pero cuando el contador lo manda a la escribanía, cuando el contador lo manda al abogado, ya es porque quiere una forma jurídica de responsabilidad limitada, sin duda. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que vamos a ver hoy. Sí. Exacto. Instrumentalmente necesito dos, aunque puedo, por supuesto, designarlo y que acepte más adelante, pero es muy incómodo, es mucho más práctico. Sí, el suplente tiene que aceptar el cargo sí, las autoridades se inscriben. Sí, sí, sí. Sí. Si tiene que ser responsable inscripto, no, tiene que tener quit. Tiene que tener quit. Te piden que tenga quit, no que sea inscripto en IVA, por ejemplo. O sea, inscripto en quit, que tenga un número fiscal. ¿Eh? El suplente. Y eventualmente si ejerce el cargo de titular va a tener que pagar autónomo, sí. Mientras no lo ejerza, no. Podría pasarse después de categoría. Sí, quit, piden seguro. Claro. Sí, como suplente no deberían pedirle porque es suplente. Mientras no ejerza el cargo, el suplente no tiene ninguna responsabilidad y tampoco tiene ninguna obligación de tributar, así que... Pero bueno, sí, son cosas que la FIP a veces nos pelea bastante la FIP. Con el tema de la sección cuarta también nos pelea. El tema de la aceptación posterior del suplente. Perdón, que interrumpa. El micrófono, porque si no los demás quizás no puedan oír. Sí, Perdón. No, y el tema de la aceptación posterior por parte del suplente, no sé si acá en la provincia corre eso. Yo no tuve esa... En el trámite inscriptorio, o sea, en el íter de inscripción de la sociedad, le van a pedir que lo acompañe, sí, porque no le van a inscribir una sociedad que no tenga que no tenga la aceptación del cargo. Puede ser que en el mismo momento de la suscripción del instrumento constitutivo no esté, que venga después, mañana pasado, o que venga dentro de 15 días, o que cuando la autoridad me lo observe lo acompaño, pero siempre dentro del íter constitutivo lo voy a tener que presentar. Gracias. Buenísimo. Bueno, y vamos a la sección cuarta, que también supongo que acá deben manejar bastante sección cuarta, ¿no? Pregunto, ¿tienen sección cuarta acá? De sociedades irregulares, de hecho. ¿Tienen algunas? Sí, ¿no?
Sí, es bastante común en todo el país que haya, sobre todo cuando nos vienen a consultar por algún tema de, ahora las sociedades de la sección cuarta pueden adquirir bienes registrables, esa es la gran novedad de la sección cuarta. O sea, antes se discutía si se podía, si no se podía. Yo estaba dentro de la postura en la que se podía, lo que pasa que había un tema registral, no era un tema de capacidad, sino de registración. Bueno, ahora no hay ninguna duda de que tienen la capacidad para adquirir, pero además tampoco hay ninguna duda de que tienen la posibilidad de registrar bienes a su nombre, a nombre de las sociedades de la sección cuarta. Y ahí también nos peleamos con la AFIP un montón porque siempre nos discuten, por ejemplo, el tema del nombre. Entonces, yo le podría poner cualquier nombre a una sociedad de la sección cuarta si la constituyo dentro del marco de la autonomía de la voluntad, dentro de la libertad contractual, yo le podría poner cualquier nombre. Por supuesto, salvo que haya apología del delito y el señor de AFIP me dijo, bueno, este nombre es ilegal por eso. Pero no hay control de homonimia, claramente, porque no voy a ir al registro a inscribir la sección cuarta, salvo que después la quiera subsanar. Y ahí también es un trabajo que nos incumbe, porque la sección cuarta, como se reconoce que puede tener bienes, también se le podría, digamos, en la subsanación, aportar los bienes que tenían condominio. A lo mejor los socios eran 4 condóminos, una explotación agropecuaria, por ejemplo, y cuando subsanan, la subsanan en SRL, o en SAS o en SAU, SAS, o SA, quise decir. Entonces, cuando subsanan, pueden decir que explotaban un inmueble en condominio, un campo en condominio, una explotación agropecuaria. Entonces, aportan ese inmueble en la subsanación y deja de estar en condominio para estar a nombre de la sociedad que realmente la explotaba, que era antes sección cuarta, y ahora la podemos, como antes decíamos, regularizar, hoy subsanar. Entonces, en ese procedimiento también el escribano es muy útil, digamos, porque puede acompañar en este proceso de subsanación, siempre de la mano con un contador en el tema de la subsanación, que voy a necesitar un balance de subsanación donde se expliquen todos los bienes que ya tenía la sociedad, muebles, mercadería, bienes no registrables y por supuesto algunos registrables. Y entonces en este proceso se elige un estatuto que puede ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, SAU, SAU en el caso del ejemplo no va, pero podría hasta ser una SAU, porque puede ser un emprendimiento unipersonal que se subsana en SAU, puede ser una sociedad anónima, una SAS, entonces puedo regularizarla o subsanarla y entonces se conforma esta responsabilidad en limitada, digamos, se conforma una sociedad con responsabilidad limitada, que es lo que a lo mejor el empresario es lo que está buscando. Así que la sociedad de la sección cuarta tenemos esta nueva incumbencia que tiene que ver con las subsanaciones, pero también hay algunas que no se quieren subsanar, no quieren gastar, no quieren nada, quieren seguir como estaban. Y ahí también tenemos una nueva incumbencia, ¿cuál es? La de hacer el reconocimiento de la sociedad de la sección cuarta a los efectos de la inscripción en el registro de los bienes en particular. Entonces viene una sección cuarta a adquirir un auto y yo le tengo que hacer el reconocimiento porque el registro del auto me va a pedir que firme un 08 por la sociedad y un 08 como minuta por cada uno de los socios que la componen. Y ahí lo vamos a ver ahora, cómo es esta cuestión del reconocimiento. Puedo hacer un reconocimiento general para toda la adquisición de los bienes en el futuro, o puedo hacer un reconocimiento para cada adquisición de bienes. Y eso también hubo una discusión porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires me dicen que en cada adquisición de inmuebles, en el registro de inmueble, me exigen un reconocimiento particular para ese acto, que no, y la ley me permite hacer un reconocimiento y después adquirirlo, ya sea por aporte de un socio o ya sea por compra. Y ahí hay una discusión al respecto. Pero lo que es interesante es que seguramente ustedes ya tuvieron algún caso donde la sección cuarta quiere adquirir un bien automotor o un bien inmueble y le pide reconocimiento. Se trata de reconocimiento. ¿Qué se trata este reconocimiento a los efectos de inscripción en particulares que pueden ser inmueble
o bueno, registrar. Gracias. Uy. Ahí estoy a los gritos. Sí. Ah, bueno. Vamos a hacerla más fácil. Sí, no, espera. Entonces. Uy, apaga. Hasta que llegó la pandemia. ¿Y en qué concretamente les voy a dar un ejemplo de en qué se discutió? Por ejemplo, en la parte general de personas jurídicas teníamos la regulación de las reuniones a distancia. Y los societaristas o los comercialistas decían que esto no se aplicaba a las sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas ya tenían normas especiales de cómo se regulaban las reuniones y eran presenciales de acuerdo a los artículos de la Ley de Sociedades en especial. Entonces, esto se discutía, nosotros desde el principio decíamos que esto se aplicaba a todas las personas jurídicas, no solamente el tema de las reuniones a distancia, sino también el tema de la autoconvocatoria, es decir, los socios o los miembros de una asociación o fundación se pueden autoconvocar. Y entendíamos que sí, que estos institutos que eran nuevos de la parte general de personas jurídicas también se aplicaban a la parte de cada una de las personas jurídicas en particular. Bueno, la pandemia nos dio la razón en esto de que, bueno, salieron resoluciones a lo largo y a lo ancho del país. Por suerte, en todo el territorio nacional, los registros empezaron a admitir las reuniones a distancia. Entonces, el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que si todos los miembros están de acuerdo, se pueden hacer reuniones a distancia. ¿Qué pasa? Si yo ya lo tenía regulado en el estatuto, bueno, obviamente habían dado el consentimiento para hacer las reuniones a distancia, pero muchos estatutos no lo preveían, de hecho no lo prevén aún hoy. Entonces, los registros empezaron a aplicar de todas maneras por esta situación de emergencia que se pudieran hacer reuniones a distancia, aun cuando no esté previsto en los estatutos y aun cuando no tengamos unanimidad en el quórum o en esta prestación del consentimiento respecto de la reunión a distancia. Entonces, en ese sentido, modificaron la legislación en este, digamos, ánimo de que las empresas pudieran seguir trabajando, porque si no tenían los balances sin aprobar, no podían por la UIF ir al banco a presentar un balance que no estaba presentado en personas jurídicas, entonces los bancos les bloqueaban las cuentas y evidentemente no podían pagar sueldos, así que claramente eran cuestiones realmente de fuerza mayor, cuestiones alimentarias, obviamente, de tener que pagar sueldos y de tener que tener la empresa en marcha, regularizada. Entonces se dio esta solución y se unificó el criterio en todo el país. Realmente empezaron provincia y capital con estas resoluciones que admitían las reuniones a distancia y se replicó inmediatamente en todo el territorio nacional con distintas modalidades, pero muy parecidas en realidad. Por ejemplo, la diferencia es que en Córdoba, por ejemplo, pedían que ratifiquen después los socios por escrito el voto hecho por Zoom o por Meet o por cualquiera de estas plataformas a distancia. Y la verdad que nos dio una nueva incumbencia. ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho más cierto que haya un escribano que dé fe de lo que se estaba grabando, porque uno de los requisitos de la reunión a distancia hecha por plataforma de audio y video es que esto quede grabado. Y la otra cuestión que era importante y que es importante tener en cuenta, porque todavía está vigente, es que se tenga que transcribir a los libros. Entonces, si bien va a estar firmado por uno solo, porque no, evidentemente se hacen por una cuestión de que no los tenemos presentes, entonces se admite que uno solo firme el libro y que incluso uno solo reciba el mandato de firmar la asistencia,
pero yo tengo que tener el libro de asistencia completo y firmado, aunque sea por uno, y el libro de actas también completo y firmado. Así que, bueno, la convocatoria también, si es una sociedad anónima, tendría que tener la convocatoria por directorio firmada, y la asamblea firmada y el registro de asistencia firmado. O sea, eso también se vuelca en papel. Esto es importante porque después cuando voy al registro público a inscribir una designación de autoridades o una reforma de estatutos, o bueno, simplemente lo presento para cumplir con la obligación de presentar balances, bueno, el acta tiene que estar volcada a libros papel. Pero esto fue muy interesante porque, por ejemplo, les decía en Córdoba, me piden que se ratifique por escrito y, bueno, por ejemplo, en el de Río Negro, yo entro por la página del de Río Negro y veo que hay distintas plataformas que me habilitan. Bueno, acá también, Juan estuvo también exponiendo sobre el tema de reuniones a distancia en el seminario, así que sé que lo usan. Y bueno, esto es también una nueva incumbencia porque claramente si hay un escribano, por supuesto que da fe de lo que se le requiere, que es ver que hay a lo mejor me puedo constituir en la sociedad, entonces veo que están los libros, veo que está el presidente o el administrador que ha convocado y que dirige la reunión, entonces yo puedo constatar eso. Puedo constatar simplemente que se identifican en la pantalla, por supuesto, claramente lo voy a decir como es, que es que yo estoy mirando una pantalla de una computadora y dejando a salvo esto, por supuesto, pero no es lo mismo que haya un escribano que no haya un escribano. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero si yo lo tengo grabado, ¿es suficiente prueba? Sí, bueno, está bien, por supuesto. Contundente el tema de que esté grabado, pero a veces la grabación se pierde, a veces la grabación se olvidan, y que se pierda la grabación o que se olviden de grabar no anula, o por lo menos la mayoría de la doctrina entiende que no esté la grabación o que no se haya grabado, que se haya perdido esa grabación, no anula la asamblea, o sea, el acto existió. Entonces, cuánto mejor si hay un escribano que pueda constatar. Por supuesto voy a tener que tener un requerimiento notarial en escritura que me requiera, ya sea que me siente al lado del administrador mientras él celebra la asamblea por Zoom, o también podría perfectamente yo entrar como una invitada a la reunión por Zoom y, por supuesto, constatar lo que las manifestaciones y dejar a salvo, por supuesto, que estoy haciendo esta constatación que tiene estas características particulares en relación a la presencialidad, me refiero, y a la virtualidad, ¿no? Por supuesto. Pero dejando a salvo esto, es interesante que nosotros podamos acompañar a las empresas que quieren tener resguardos. Por ejemplo, nosotros esta semana hice una constatación porque para la FIP se lo piden que lo hagan por escribano. Porque la SAS, por lo menos en algunas demarcaciones, no sé acá cómo es el tema con AFIP de la SAS, pero en Capital Federal a las SAS les piden más que a cualquier sociedad a nivel inspección, es como que están en el semáforo rojo las SAS en Capital. Entonces le piden que todo lo hagan por escribano. Entonces las actas las actas que van a AFIP porque tienen que acreditar a lo mejor ingresos de dinero a la sociedad y algún tema de importación o exportación, lo piden que los hagan por escribano. Entonces, bueno, es una nueva incumbencia también poder dejar a salvo que no se cortó la comunicación, que todos pudieron expresar su voz y su derecho de voto, por supuesto, que pudieron expresarse. Bueno, hay un montón de aditamentos muy interesantes que hacen a la certeza y a la seguridad jurídica la celebración del acto. Entonces, más allá de la virtualidad, podemos acompañar al cliente en esta situación de hacer las asambleas virtuales, agregando certeza a las cosas que evidentemente podemos agregar. Así que esto también fue un tema muy interesante que se estudió en todo el país, que se desarrolló en todo el país y bueno, y que seguimos con este tema aun cuando si se levanta, bueno, ahora en diciembre vence el decreto de emergencia y se supone que se va a prorrogar por las nuevas cepas, lamentablemente.
Pero el día que se levante, que ojalá que sí, así sea, vamos a tener que incorporar en los estatutos, si les ha sido útil a los empresarios, porque a lo mejor son 2 y siempre están en el mismo lugar, en el mismo pueblo o viajan poco, pero si son más de 2, 3 o 4 y ya alguno quedó varado en algún otro lado, bueno, esta solución realmente puede ser útil. Así que esto viene entonces ¿a qué? A que tenemos que incorporar en los estatutos la posibilidad de celebrar reuniones a distancia con las características de cada sociedad. Por ejemplo, el otro día me consultaban que había un estatuto que ya tenía previstas las reuniones a distancia, pero que no era exactamente igual a la resolución de Cava para las reuniones a distancia. Bueno, si ya estaba previsto en el estatuto, no tengo que seguir a rajatabla, era un detalle menor igual, que se podía cumplir de otra manera, pedía la IGJ, pero si yo estoy cumpliendo el estatuto, entonces es muy interesante poder incluirlo y poder manejar esta situación, porque ya no solamente por la pandemia, sino también porque la gente viaja mucho y los negocios, ya con esto de la pandemia se advirtió claramente que podemos trabajar estando en otros lugares del mundo, entonces podemos seguir comunicados y esto es una gran ventaja para las sociedades. Bien, después, también teníamos el tema de los cónyuges en las sociedades, en el régimen anterior, en la 19.550 sin modificar, los cónyuges podían integrar, decía la ley, el artículo 27 de la ley de sociedades decía que los cónyuges podían integrar sociedades anónimas y SRL, sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa? En el 2015 se modifica este artículo y hoy dice el artículo 27 que los cónyuges pueden integrar entre sí cualquier tipo de sociedad, incluso las de la sección cuarta. Y habla de los cónyuges en general, no dice bajo el régimen de separación, bajo el régimen de comunidad. Nosotros sabemos que a partir del 2015 se puede optar por el régimen, se puede cambiar de régimen, pero no aclara. Entonces la primera discusión fue si solamente el artículo 27 se aplicaba a los cónyuges bajo el régimen de separación, y la respuesta fue que los registros, esta es una interpretación de la mayoría de la doctrina, pero también de los registros públicos ex de comercio admiten que las sociedades se puedan constituir entre cónyuges. También se puede integrar entre cónyuges cuando hay un aumento de capital, por ejemplo. Entonces tengo una sociedad de un socio Juan y de un socio Pedro, y aumento el capital e ingresa la cónyuge del socio Juan, por ejemplo. Entonces puede integrar la sociedad a posterioridad. Tenemos esas dos instancias, ¿no? Lo que no pueden, y eso está en el artículo 1002 vedado, por una prohibición de nulidad absoluta, es que se cedan las participaciones entre sí, salvo por supuesto que estén bajo el régimen de separación. Claramente dejo afuera el régimen de separación, donde en el régimen de separación tenemos aptitud para contratar. Entonces esto también la mayoría de la doctrina, diría que casi por unanimidad, porque siempre hay alguno que opina distinto, pero casi por unanimidad se interpreta entonces que la cesión entre cónyuges, ya sea por supuesto gratuita u onerosa, no podría ser posible porque es nulo y es una nulidad de nulidad absoluta, con lo cual se retrotrae la situación al estado anterior al acto nulo. Así que eso también queda, digamos, como una doctrina, y los registros han aceptado esta cuestión de que entonces el cónyuge puede integrar en la Constitución, puede integrar con un aumento de capital, y no puede haber cesión de participaciones societarias ni gratuitas ni onerosas entre ellos. Esto también lo retomo porque fue bastante discutido en su momento. Había posturas que decían que solamente podían integrarlas si estaban bajo el régimen de separación, porque rompe con todo el esquema de separación de la administración y la separación de deudas que tenemos en la ganancialidad. En la ganancialidad nosotros tenemos un cónyuge que es titular y administra ese patrimonio ganancial, y los acreedores pueden atacar ese patrimonio y no pueden atacar al del cónyuge. O sea, tenemos separadas las deudas aún dentro de la ganancialidad, y este sistema, si yo
constituye una sociedad, si es de responsabilidad limitada, que es la mayoría de los casos, entonces no voy a tener ningún problema, porque tengo una responsabilidad limitada. Pero si la sociedad, por ejemplo, es de la sección cuarta, que ahora se puede, la sociedad de la sección cuarta, los socios tienen responsabilidad mancomunada, o sea, divisible, pero es ilimitada, con lo cual, si la sociedad no responde, el acreedor puede ir contra los bienes de los socios y, como es ilimitada, va a poder atacar todo el patrimonio. Si son los dos cónyuges, esta protección que teníamos con el régimen anterior de que había un límite respecto de esta división que se mantenía, justamente porque solamente podían integrar sociedades con responsabilidad limitada, bueno, esto se rompe y en una sociedad de la sección cuarta el acreedor, si los dos son cónyuges, podría, digamos, atacar todo el patrimonio matrimonial. Entonces hay una protección que se levanta en este sistema en la sección cuarta, por ejemplo, para dar un ejemplo, porque las sociedades colectivas debe haber muy poquitas, se constituyen cada vez menos, y las sociedades en comanditas también se constituyen cada vez menos. Hay algunas que quedan como en un origen, a lo mejor históricamente hay, por supuesto que las hay porque llegan los antecedentes, pero no es algo que habitualmente vamos a tener para constituir una sociedad en comandita. Así que, bueno, esto es el panorama respecto de los cónyuges, que también hubo un gran debate al respecto. Bien, y que las sociedades, antes las sociedades por acciones solo podían formar parte de sociedades por acciones. Hoy las sociedades por acciones pueden formar parte no solamente de las sociedades por acciones, sino también de sociedades de responsabilidad limitada. Era una prohibición que tenían las anónimas. Hoy esa prohibición respecto de integrar sociedades de responsabilidad limitada, se levanta esa prohibición y es lo lógico en realidad que una sociedad por acciones no solamente pueda participar en sociedades por acciones, sino también en las de responsabilidad limitada, porque en definitiva lo que se pretende es esta coherencia respecto de la responsabilidad limitada. Bueno, y tenemos a la gran novedad que es la SAS de la ley 27349, que viene dentro de un cúmulo de herramientas que trae la ley de apoyo al capital emprendedor, y dentro de un cúmulo de herramientas que también trae toda Latinoamérica con Colombia. Nosotros prácticamente hemos copiado la ley colombiana, pero también, por ejemplo, en Chile tenemos muchas herramientas para el emprendedurismo, que es digamos, esta idea de poder innovar con un costo menor al de constituir una sociedad anónima común, por ejemplo. Si yo tengo que constituir una SRL común o una SA común, voy a tener que seguir pasos que son más complejos, y la SAS lo que pretende es traer como una herramienta simplificada, por eso el nombre de la sociedad. Y esto se ve, primeramente nosotros lo advertimos claramente en el instrumento constitutivo, porque se puede constituir por instrumento privado, se puede constituir incluso firma digital, que no lo tenemos en todo el país, solamente está así en Cava, pero en Cava están muertas las SAS, lo digo. Porque es realmente terrible la cantidad de resoluciones que hay que han complicado la vida de las SAS. Eso en Cava. En Provincia de Buenos Aires sí funcionan y sí tienen firma digital en la Constitución, pero en el resto del país no tenemos en todo el país firma digital, así que funcionan perfectamente con firma certificada notarialmente. Los bancos también estaban como admitidos a certificar, pero los bancos no han tomado esta incumbencia, y sí se puede certificar la firma en el registro. O sea, esta es la otra posibilidad que nos da la ley de SAS. Pero lo que quiero decir de la ley de SAS es que viene a acompañar, digamos, un movimiento incluso mundial, porque en Europa también ya hay una directiva que impone a los países miembros de la comunidad tener constitución de sociedades en línea. En línea digo en Internet, o sea, por una plataforma virtual. Entonces, lo que trae la SAS es esta cuestión de la simplificación de las formas, de abreviar las formas. Esto es algo que viene, digamos, a nivel mundial. También en países como México tienen la SAS,
países como, bueno, en Francia, en España. En España tienen la Sociedad Nueva Empresa, que también se constituye en forma telemática, se inscribe en forma telemática. Y lo que quiero decir es que lo que trae la SAS no solamente es la simplificación de la forma, sino esta idea de que podemos tener un tipo societario que no esté inmerso en normas imperativas que estructuren los órganos de la sociedad y las funciones de estos órganos, por ejemplo. Incluso lo que trae es la autonomía de la voluntad. O sea, yo podría tener una sociedad por acciones simplificada que voy a constituir, a lo mejor con el modelo tipo 24 horas, para poder rápidamente salir a trabajar, poder tener un quit inmediatamente, poder tener libros y poder generar esta inscripción como empleador, estas inscripciones, estas habilitaciones que necesito. Entonces puedo usar el modelo tipo, pero la idea de la SAS en realidad es que yo pueda utilizar estas facultades que me da la ley para diseñar y adecuarla a lo que la empresa necesita. Entonces la puedo simplificar de manera, por ejemplo, si tengo una SAS unipersonal, el mismo socio puede ser el administrador titular, o puede haber otro que sea el administrador y el socio sea único, y siempre voy a poder adecuar los órganos a esta unipersonalidad. Por ejemplo, en la sociedad anónima unipersonal yo voy a tener el órgano de representación, que es el presidente, el órgano de administración, que es el directorio, que es un órgano en principio colegiado y está pensado como colegio, el órgano de gobierno, que es la asamblea, y el órgano de fiscalización. En la SAS yo puedo, desde el punto de vista del instrumento, generar que en la cuestión de la SAS unipersonal se maneje un solo socio con un solo administrador, de manera de simplificar todas estas estructuras. Entonces puedo tener un libro de actas y simplemente ir tomando nota de las decisiones si es que tengo un administrador y un socio. Y si no, la ley me permite desde tener un socio, un solo socio administrador, más simplificada para debatir, digamos, y tomar las decisiones, sociedad, voy a poder también tomar otro tipo de decisiones, por ejemplo, para una empresa familiar. O sea, me voy ya a otro caso ahora, me voy a un caso donde tengo una empresa familiar, donde tengo un paterfamilia, donde tengo a lo mejor 3, 4 hijos, a lo mejor ya tengo 15 nietos trabajando en la empresa. Bueno, también voy a poder transformar el esquema societario, la forma jurídica societaria, a lo mejor era una sociedad anónima o una SRL. Bueno, voy a poder transformarla en SAS. Cuando la transformo en SAS, voy a poder generar, por ejemplo, un órgano consultivo familiar. Lo que me trae la SAS es esta libertad para crear incluso hasta un órgano consultivo familiar, o incluso para poner cláusulas que tienen que ver con incluir un protocolo familiar dentro del estatuto. Entonces esto me permite regular cuestiones como ingreso de los socios, como ingreso de la familia a la empresa, cómo se remunera el trabajo del socio familia en la empresa, cómo se estructura los cargos, cómo se transfiere. Entonces, la SAS me va a permitir esta posibilidad de diseñar distintas posibilidades. Incluso la SAS, fíjense que permite la prohibición de transferir acciones. Y en la ley de sociedades nosotros lo tenemos como una posibilidad de restringir la transferencia de acciones, pero nunca prohibir. En cambio, en la SAS puedo prohibir la transferencia de acciones. La SAS me permite esta ductilidad, esta flexibilidad, que también, insisto, es una influencia que viene del mundo, digamos, del mundo no solamente anglosajón, que es cierto, sino también de Latinoamérica y también ahora de Europa, que impone una forma más simplificada de trabajar y que rompe y es una reacción a el esquema imperativo de la sociedad anónima. Tiene que tener este esquema, la SRL tiene que tener este esquema, tiene que tener estas mayorías, tiene que tener este quórum, tiene que tener esta materia para decidir cuándo pido el acta, cuándo no pido el acta. Ese es un tema nuestro muy notarial. ¿Qué dice el objeto? ¿Qué dice el estatuto?
cuando tenga una SAS voy a tener que leer el estatuto, porque va a ser como un contrato de fideicomiso. Cada fideicomiso es un mundo diferente al otro. La SAS va a ser lo mismo, porque entra la autonomía de la voluntad y entra la posibilidad de diseñar. Entonces yo voy a poder prohibir cosas que en la 19.550 no podía. Yo no puedo poner, por ejemplo, en una anónima, no puedo poner que las resoluciones del órgano de gobierno se van a resolver todas por unanimidad. No podría, porque está prohibido, digamos, por la misma normativa de la anónima. En cambio, en una SAS yo voy a poder decir que todas las decisiones son por unanimidad, porque tiene como este tinte personalista la SAS, tiene como esta influencia personalista, esta influencia simplificada, que viene a ser una reacción de la 19.550. Es una reacción a un esquema imperativo, de normas imperativas, donde si yo me salía de la tipicidad, me caía en la irregularidad, que era la muerte civil, porque tenía los acreedores que me podían atacar en forma directa, sin beneficio de ejecución, que tenía que responder con todo mi patrimonio. Bueno, todo esto cambió en el 2015 y viene un poco ya en el 2015 con la autonomía de la voluntad a sacar este castigo de la sociedad de la sección cuarta, de las irregulares y de hechos, saca el castigo, saca estas normas punitorias también como una reacción a decir, bueno, pero si la sociedad de la sección cuarta trabajan, dan trabajo, mueven el PBI, entonces ¿por qué las castigamos tanto? O sea, está bien, les vamos a dejar la responsabilidad ilimitada, pero le vamos a sacar la solidaridad. Entonces, las vamos a reconocer, la sociedad de la sección cuarta van a poder decir que existen, van a oponer el contrato entre los socios. Bueno, y vamos a ir viendo estas cosas ahora que estoy bien de tiempo, pero quería hacer como un pantallazo primero de lo que voy a profundizar. Y bueno, y por supuesto, yo les pido que si tienen algún caso que les viene a la cabeza, algo que les pasó en la escribanía, que no supieron resolver o que debatieron cómo resolverlo, está bueno que aprovechemos este encuentro y si quieren comentarlo, son bienvenidos. Bárbaro. Bueno, yo estoy atenta a ver si alguien quiere preguntar algo. Bueno, vamos a arrancar con la unipersonalidad porque es interesante, que a lo mejor nos pasa que viene dentro de la 19.550 viene un cliente donde me dice, bueno, quiero comprar, vender, quiero hacer un poder. Y de repente vemos que tenemos una sociedad unipersonal porque el otro socio se dio su participación o se redujo el capital y se fue. Entonces, bueno, tenemos esta situación en la escribanía, aunque no vayamos a constituir una sociedad unipersonal. Pero vamos a repasar qué pasó con la unipersonalidad en la 19.550. Tenemos que se modifica el artículo 1, y acá también hubo toda una discusión, porque decimos, ¿por qué usamos el artículo 1 para incluir dentro del concepto sociedad? ¿Por qué incluimos dentro del concepto sociedad, que ya la palabra sociedad me denota una affectio societatis, digamos, ya me denota más de una persona? Sociedad, digamos, en el origen de la palabra ya me trae más de una persona. No hay sociedad en principio desde nuestro concepto del lenguaje con una persona. Pero bueno, se incluyó en la ley de sociedades porque hubo una solución práctica, digamos, el empresario quería un esquema unipersonal de responsabilidad limitada y hubo millones de proyectos, muchísimos proyectos. Si uno entra en el Congreso de la Nación y pone unipersonal, salen, no sé, 40, no me acuerdo cuántos, yo lo estuve estudiando y no me acuerdo exactamente el número, pero tenemos muchísimos proyectos que no llegaron a sanción. No solamente, digo unipersonalidad, ¿por qué? Porque no es solamente la respuesta a la societaria, sino que se puede dar una respuesta de empresa unipersonal con responsabilidad limitada, que por ejemplo ahora hay un proyecto en el Congreso que tiene media sanción, donde tiene un esquema más simplificado que este de la SAU, más parecido a la SAS, donde se toma se toma la idea de que el empresario puede trabajar con responsabilidad limitada a lo que afecta a ese negocio, dejando aparte su patrimonio personal o su patrimonio afectado a otros emprendimientos. Así que la idea de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada sigue, digamos, en el colectivo y por supuesto está en el Congreso de la Nación con esta
mediación. Entonces esto se criticó, pero bueno, hoy entonces tenemos como concepto de sociedad, y esto no es menor, que puede haber una sociedad con un solo socio. Esto no es menor, ¿por qué? Porque este concepto de sociedad es el que se le aplica a todos los tipos societarios, y autores también entienden que por supuesto se aplica a las SAS. O sea que la SAS, si bien tiene una ley distinta, el concepto de sociedad está formulado en la ley de sociedades. Nosotros antes teníamos el Código de Vélez y teníamos las sociedades civiles, entonces teníamos también una definición de sociedad, pero hoy ya no la tenemos más porque se derogó. Entonces, ¿qué pasó con las sociedades civiles? Si bien se derogó la regulación de las civiles, las sociedades siguen trabajando con un esquema donde se las regula por las normas de la sección cuarta, que es justamente las normas de la ley de sociedades en relación a las sociedades que antes llamábamos irregulares o de hecho. O sea que las civiles que antes teníamos, por ejemplo, si viene un antecedente donde la que adquiere es una sociedad civil, ¿qué hago? ¿Sociedad civil la declaro nula? ¿La declaro disuelta? No, sigue trabajando, pero el régimen de representación, el régimen de administración y el régimen de inscripción de los bienes registrables va a estar regido por las normas reguladas a partir del artículo 21 a 26 de la 19.550. Entonces, si yo tengo una sociedad que compró siendo sociedad civil y que ahora quiere vender o quiere adjudicar a sus socios, se quiere disolver, tengo que ir a las normas del artículo 21 a 26 de la 19.550. La sociedad está vigente, está perfectamente vigente y no tengo nada que hacer más que regularla por estas normas. O, si quiero, por supuesto, puedo subsanarla o transformarla, según cuál concepto les guste más, en una sociedad SAS, una SRL, una SA o, bueno, una sociedad colectiva, si les gusta la... Si quedan con la... si tienen interés en tener responsabilidad solidaria, que dudo, pero bueno, a lo mejor tienen... las sociedades civiles no tenían, en principio, solidaridad, sí tenían en subsidio. O sea que en principio las sociedades civiles en realidad están bien posicionadas para lo que es la instrumentación, porque la obligatoriedad era la escritura pública. Entonces tenemos seguramente los antecedentes por escritura pública, las sesiones se hacían por escritura pública, a lo mejor tenemos nombrado un representante que consta en escritura pública, entonces la verdad es que los antecedentes de una sociedad civil, si va un cliente a la escribanía, va a estar todo más o menos ordenadito, por lo menos hasta el 2015. Así que eso es una ventaja de las civiles. Y tenían responsabilidad ilimitada, pero no era solidaria en principio, sí en forma subsidiaria. O sea que si no era solvente la sociedad, sí respondían en forma solidaria los socios cuando tampoco era solvente el otro socio. Así que en principio se dividía, pero bien. ¿Qué pasa con la sociedad anónima? ¿Tienen SAU acá? ¿Tienen alguna SAU? ¿Alguna concesionaria de servicios públicos? Porque las sociedades anónimas unipersonales, como ya están en el 299, quiere decir tienen fiscalización permanente, también se utilizan cuando ya lo pide, por ejemplo, una concesión de servicio público que ya está en el 299, ya tiene fiscalización permanente. Bueno, la SAU por ahí podría ser una buena solución. Por ejemplo, en Bahía Blanca, la explotación eólica que se explota a partir de sociedades anónimas unipersonales porque requiere fiscalización permanente por la licitación, y entonces se utiliza entonces la sociedad anónima unipersonal para ese tipo de emprendimiento. Bien, entonces, el capital es el mínimo, el capital mínimo es el de la anónima, y tiene que estar totalmente integrado, no puedo integrarlo ni aunque sea en efectivo el 25% al principio y el saldo en términos de 2 años, ni aunque fuera en efectivo puedo dilatar la integración, sino que se suscribe el capital en forma total y se integra en forma total. Y el mínimo es 100.000. Y acá, no sé, tenemos discusiones, muchísimas discusiones en la capital federal respecto de la relación capital-objeto. No sé si acá también. Porque 100.000 hoy, que tampoco es plata, digamos, ¿no? Porque, bueno, no tengo mucho que decir al respecto.
pero digamos que 100.000 pesos, no fue actualizado el monto. Por ejemplo, la SAS tiene una fórmula interesante porque dice que son dos salarios mínimos vital y móvil. Por más que a mí al principio me parecía muy poco, y la verdad que hay una discusión en torno a si el capital es suficiente o no es suficiente como garantía de los acreedores. Más allá de eso, la fórmula móvil de decir, bueno, son 2 salarios mínimos vital y móvil, entonces, por ejemplo, hoy una SAS tiene un capital que es mayor al que se requiere para una SRL. Entonces, al principio estábamos todos muy sorprendidos de que el capital era tan bajo, porque realmente no es garantía de nada. Pero hoy decimos, bueno, una SRL se supone que por criterio era 30.000, porque 30%, esto por criterio, ¿no?, que no está escrito en ningún lado, pero nos decían, bueno, el 30% de una SA puede tener una SRL. Bueno, 30.000 pesos hoy no pagó ni los gastos de constitución. Y claro, y entonces la SAU lo mismo, queda como la gran empresa, ¿no? La SA es la estructura de la gran empresa, cuando en realidad me piden 100.000, es realmente exiguo, pero tiene que estar totalmente integrado. Después, el tema de, acá está en el artículo 11, la integración debe ser total. Y la denominación, que este es uno de los problemas, ¿por qué? Porque la sociedad anónima unipersonal debe tener en la denominación estas expresiones, ¿no? Sociedad anónima unipersonal o la sigla SAU. O sea, la denominación está integrada por el tipo. Esto es una obligación. Y cuando yo cambio de unipersonal a pluripersonal, tengo que reformar el artículo 1. Y ahí es donde empiezo con todo este mecanismo de, obviamente, para reformar el estatuto tengo que convocar a reunión de asamblea, por más que sea uno, tengo que hacer todo el mecanismo de convocatoria, reunión, reforma, publicación, inscripción. O sea, todo ese mecanismo, porque paso de un socio a varios, o viceversa, paso de varios a uno en el caso de la anónima, ¿no? En el caso de la anónima, mínimamente voy a tener que reformar el estatuto. Y después tenemos, bueno, que se incluye en el 299, que es la fiscalización permanente, donde el organismo tiene mucho más injerencia en el control, y tengo que llevar, digamos, más documentación a lo que sería el organismo de fiscalización, incluso tiene más facultades de inspección, etcétera, y lo que me complica estar en el 299 es que nosotros teníamos que tener en el régimen anterior a esta reforma que hubo en el 2016, teníamos que tener 3 directores titulares, 3 directores suplentes y 3 síndicos, por el hecho de que estaba en el 299. Después esto se reformó y hoy necesito un director titular, un síndico titular y un síndico suplente. O sea que era como la locura, decirlo así, era la locura de decir, bueno, yo quiero tener una sociedad unipersonal y tengo que tener 9 personas en el directorio y sindicatura, era locura. Entonces esto se modifica y tengo que tener un titular y sindicatura. Pero también, perdón, a mí me parece una locura que un empresario quiera tener una empresa unipersonal y que tenga que tener sindicatura. Pero bueno, esto se pone por qué y por el afán de controlar, pensando que las unipersonales son un instrumento de fraude. O sea, ese fue un poco el motor de decir, bueno, aceptamos la unipersonal, pero la ponemos en el régimen de fiscalización permanente, le agregamos sindicatura y agregamos facultades al organismo de contralor para inspeccionar. Esa fue como la idea, ¿no?, con la que por supuesto no estoy de acuerdo. Bien, y la disolución, que es el problema que podemos llegar a tener nosotros en la escribanía, en la práctica, es que se deroga la causal disolutoria de reducción a 1 del número de socios, se deroga. Entonces me ponen el 94 bis, que entiende que se puede, o sea, no es causal disolutoria, pero que se debe transformar. Siempre tengo los 3 meses de plazo para ver qué pasa, ¿no? O sea, si yo tengo una sociedad que devino unipersonal, siempre voy a tener 3 meses para incluir un socio y volverla pluripersonal. Eso sería como lo más fácil y lo más económico, invitar a un socio para que sea pluripersonal dentro de los 3 meses.
si también puedo decidir disolverla. Tengo un caso que la persona quedó unipersonal y dijo, bueno, yo no quiero tener más una sociedad. Entonces decide la disolución voluntaria e inscribe un liquidador, adjudica y liquida y cancela. Esa sería otra opción. Y la otra opción, que es más burocrática, es la de transformarla. Si tengo una sociedad SRL, se llama transformación, porque cambio de tipo. De SRL unipersonal paso a SAU. Si es una sociedad anónima que devino unipersonal, se habla de reforma. Y la gran diferencia en la práctica para nosotros es que si yo hablo de transformación tengo que trabajar sí o sí con un contador, porque requiere balance de transformación. Y ojo, porque el balance de transformación no puede tener más de un mes. Así que me tengo que poner todas las alarmas para que no se me pasen los plazos. Y tengo que ingresarlo en IGJ, en registro público, no después de los 3 meses de la decisión tomada por asamblea. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con los plazos si hablo de transformación. Eso en la práctica. Y en cambio, si es una SA que deviene unipersonal, yo hablo de reforma, porque no es transformación de tipo, sino que me quedo en el mismo tipo societario, sociedad anónima, y la reformo en sociedad anónima unipersonal, donde le agrego, si no integré el capital, le integro el capital, le integro el régimen de sindicatura, o sea, le elijo un síndico titular y suplente, y lamentablemente tengo que hacer la reforma básicamente por el nombre, porque sí o sí le tengo que reformar el nombre, y esto se criticó muchísimo. Por ejemplo, Benseñor decía que podríamos hacer estatutos frontes, en donde yo podría decir, bueno, si es unipersonal se va a llamar Sociedad Anónima Unipersonal, Las Tuercas Sociedad Anónima Unipersonal. Si es pluripersonal es Las Tuercas Sociedad Anónima. Bueno, esto creo que llegó a inscribir uno así, donde se decía, si es unipersonal tengo que elegir síndico. Si es unipersonal, pero todo en el estatuto, ¿no? Era fantástica la idea, pero bueno, no creo que llegó a escribir uno, que se lo aceptaron, pero después no corrió. No se lo aceptaron, sobre todo por el tema del nombre, o sea que lo que me traba realmente es el nombre, de que si yo tengo que expresar que es unipersonal. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando se incorpora? Fíjense que menciona las sociedades en comandita simple por acciones de capital e industria, o sea que me menciona el artículo como que las debo transformar solamente a las que por el tipo societario tengo 2 clases de socios, que son, este es un error legislativo que se marcó de entrada. La transformación encima la mencionan como de pleno derecho, y los registros públicos han expresado de que no hay transformación de pleno derecho. Yo tengo que convocar, tengo que tener la reunión, tengo que reformar o transformar y tengo que publicar e inscribir, tengo que hacer un montón de cosas, no existe que viene automáticamente la transformación. Entonces, incluso los autores que dicen, que ahora les voy a comentar, los autores, digamos, que están por la flexibilización de esta figura, también dicen que no existe en nuestro sistema la transformación de pleno derecho. Por eso se marcó esta deficiencia, digamos, en la redacción. Esta solución no fue tal. O sea que hoy, a pesar del 94 bis, nosotros tenemos que si la sociedad deviene unipersonal se tiene que o reformar en SAU o transformar en SAU. Salvo que, por supuesto, dentro de los 3 meses hayan elegido otro socio, compartido otro socio, invitado a otro socio a asociarse con alguien, o, por supuesto, que hayan decidido disolverse. O sea, tenemos ese panorama dentro de los 3 meses. Los 3 meses corren como plazo. Por ejemplo, la otra vez vino un cliente que había hecho la cesión de cuotas dentro de los 3 meses con firma certificada. Y el trámite de inscripción lo hicimos después de los 3 meses. Eso no es un problema, porque los 3 meses corren para lo que es el acto jurídico, no para la inscripción. Y eso, digamos, eso es unánime, es pacífico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay distintos supuestos, esto ya lo comenté, y ¿cuáles son las posturas doctrinarias? Nissen, por ejemplo, dice que es una sociedad de bien unipersonal y no se transformó ni reformó su estatuto, queda disuelta
porque él aplica el Código Civil. Y el Código Civil establece que si en las personas jurídicas, si se reduce a 1 el número de miembros de personas jurídicas cuando la ley pide mayor número, entonces se disuelve. Él aplica el Código Civil. Esta es una postura minoritaria, pero no tanto, digamos. Y después está la de Manóbil y Benseñor, que entienden que la sociedad, si es una SRL que deviene unipersonal, sigue siendo una SRL, por más que no hagan nada. Porque sigue siendo una SRL. ¿Por qué? Por el artículo 1, que dice que habrá sociedad si una o más personas. Entonces, como ya tenemos en el concepto de sociedad, que es, digamos, la matriz de todas las leyes de sociedades y las AS, el concepto de sociedad admite que haya una sociedad con una sola persona, Manóbil y Benseñor entienden que no hay ninguna sanción, porque en el artículo 94 les mostré que está mal escrito, o sea que ahí no hay una sanción. Así que ellos adoptan esta postura. Los registros públicos han adoptado la otra postura, ahí está tu hijo Gastón citado, en relación a que es de la sección cuarta, porque si bien nace regular, porque tiene inscripción, una sociedad ya regularmente constituida, de todas maneras no cumple con la ley en relación a la necesidad de transformarse o reformarse. Entonces se aplican las normas de la sección cuarta, no porque la consideremos una sociedad de la sección cuarta en origen, pero sí se le aplican las normas de la sección cuarta. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Tengo una SRL. Pasan los 3 meses, quedó uno solo y ya pasaron los 3 meses. Bueno, ese socio de los 3 meses hasta que consigue un nuevo socio, supongamos que se da cuenta, va al escribano, pregunta, qué sé yo, y el escribano dice, bueno, tenés estas opciones, reformar, disolverla o invitar nuevos socios. Bueno, dice, elijo invitar un nuevo socio, asociarme con alguien más. Entonces, en el periodo entre que se vencieron los 3 meses y el que ingresa un socio nuevo, ahí va a tener responsabilidad limitada. Y por supuesto solidaria porque es él solo. Después entendemos con la mayoría que se vuelve a aplicar las normas de la SRL. O sea, vuelve a tener para las obligaciones contraídas con posterioridad el régimen de responsabilidad limitada. Así que hay muchos de estos casos dando vuelta, por eso me parecía interesante plantearlo. Bien, yo comparto esta postura, no sé si se me nota, pero... Bien, y después la otra cuestión que me parece muy interesante es que el artículo 100 de la Ley de Sociedades establece que en caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia. O sea, si yo tengo dudas si aplico o no la disolución, digo para contestar un poco la postura de Nissen. No voy a aplicar una causal disolutoria si tengo dudas. Voy a aplicar la vigencia de la sociedad, aunque le tenga que aplicar las normas de responsabilidad. Pero la sociedad está vigente, la sociedad tiene empleados, la sociedad firma contratos. Digamos que hay un montón de contratos conexos y hay un mundo jurídico alrededor de la sociedad que es justamente esta norma del artículo 100 que pretende proteger esta empresa como institución, como proveedora de servicios a la comunidad y como generadora de riqueza en una comunidad. Entonces, este artículo 100 me parece que es un norte dentro de lo que es la ley de sociedades que debe aplicarse. Bien, esto ya les comenté, lo de la sindicatura. Bueno, si quieren vamos a la sección cuarta, a ver si estoy bien. Sí, estamos bien. ¿Quieren preguntar algo de esto que venimos comentando? ¿Algún caso que tengan? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a la sección cuarta entonces, si quieren. Bien, entonces, sección cuarta. En la sección cuarta tenemos incluidas las civiles, o sea, las que antes se constituían bajo el régimen de Vélez, por escritura pública, cuyas sesiones de participaciones se hacían por escritura pública. Estas sociedades civiles también van a estar acá. Por eso se habla de sociedades residuales. ¿Y por qué nos pelea la AFIP? Y por el tema del nombre, les decía recién. Porque yo podría ni poner sección cuarta, puedo poner cualquier cosa en el nombre, pero la AFIP me va a pelear y me va a pedir, por lo menos en Capital Federal muchas veces nos piden que pongamos el nombre de la sociedad y pongamos sociedad simple. Y, por ejemplo, hay un proyecto de reforma que es el que justamente
propusieron Rovira, Ragazzi, Lencova, Calcaterra, Liendo y me estoy olvidando de alguno, Rovira. No, bueno, creo que son ellos. Ellos propusieron un proyecto de reforma a la ley de sociedades donde la sociedad de la sección cuarta se las denomina sociedades simples. La verdad que no es de acuerdo a lo que pide la AFIP, pero más allá de eso es como para simplificar incluso lo que es el nombre de estas sociedades, ¿no? Sociedad de la sección cuarta. También, por supuesto que entran las que antes denominábamos irregulares y de hecho. Pero las irregulares y de hecho tenían como esta connotación negativa. En cambio, la sociedad de la sección cuarta tiene como una connotación residual, porque incluso las atípicas antes estaban destinadas a la disolución porque eran consideradas nulas. Y la nulidad en materia societaria es hacia el futuro, o sea, se declara la nulidad y hacia el futuro deben liquidarse. Se consideran disueltas y deben liquidarse. Entonces esa es la sanción de la nulidad. Depende, por supuesto, de qué tipo de nulidad, pero en relación a la atipicidad había que disolverlas. A partir del 2015, las sociedades atípicas, se dice que también entra por acá la autonomía de la voluntad, que en realidad antes de las SAS viene la autonomía de la voluntad de la mano de la sección cuarta. Lo que pasa es que no se utiliza tanto y nosotros tampoco lo ofrecemos tanto, porque en definitiva el empresario quiere la responsabilidad limitada. Nosotros no le vamos a estar diciendo, bueno, qué linda la sección cuarta, porque tenés autonomía de la voluntad y podés poner lo que quieras, porque no se inscribe incluso, solo por supuesto en AFIP, pero resulta que tenés responsabilidad ilimitada. Nosotros evidentemente no vamos a aconsejar esto, al contrario, vamos a tratar de subsanarlas. Y si no las subsanamos, las vamos a hacer un reconocimiento de sociedad de sección cuarta con la mayor cantidad de elementos que la ley me indica, por ejemplo en el artículo 11, yo agarro el artículo 11 y voy punto por punto y le hago un reconocimiento. Y con ese reconocimiento, si bien no le hago un estatuto, digamos, de sociedad regularmente constituida, porque no la voy a inscribir, por lo menos le doy un marco regulatorio más completo entre ellos. La otra vez un escribano me decía, a mí lo que me pone los pelos de punta con la sección cuarta y los reconocimientos es que van a comprar un auto y hacen un reconocimiento. Y si un socio no está, no lo incluyo porque se fue de vacaciones. Y voy a comprar un no sé qué y hago otro reconocimiento. Entonces él me decía que él le incautaba los reconocimientos y se los guardaba en la carpeta y se los retenía los reconocimientos, que no se los devolvía. Así que, bueno, me parece que sí, es lo que pasa con la informalidad, ¿no?, de la sección cuarta, que nos pasa esto, que de repente nos da miedo que el cliente pueda haber tenido otro reconocimiento y nosotros no lo conozcamos. Entonces ahí, bueno, como que no lo atiendo más directamente. Salimos rajando con estas cosas, los escribanos. Así que no, después no dormimos. Así que este escribano lo que hacía era, bueno, tenés un reconocimiento, dámelo, y se lo guardaba en la caja fuerte de la escribanía, no salía de ahí el original. Me hacía reír. Bien, entonces, nosotros tenemos que las atípicas, si yo hago una sociedad atípica, antes la teníamos que disolver y liquidar, hoy la puedo tratar como una sección cuarta. Y acá entra la autonomía de la libertad, ¿no?, decíamos. Entonces, y por supuesto que entran también este régimen que ya no es punitivo ni sancionatorio. Entonces vamos a ver rápidamente algunas características. Por ejemplo, el contrato se puede oponer entre los socios. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pedir rendición de cuentas al administrador, que puedo pedir la participación en las ganancias judicialmente. Yo puedo ir al juez a decirle, este señor no rinde cuentas, este señor me debe plata. Antes no podíamos ir al juez a pedir estas cosas porque en la práctica no se podía oponer el contrato entre los socios. Hoy sí. También se puede oponer a terceros. Esto quiere decir que se puede oponer a terceros la sociedad siempre que el tercero lo conozca. Y acá, ojo, porque acá tenemos toda la materia de prueba que entra en la sección cuarta. En la sección cuarta, una de las cuestiones más importantes es la prueba de la sección cuarta. Entonces tengo que tener un instrumento como la gente o no, tengo un formulario de AFIP. Entonces ahí entramos nosotros a ver cómo lo instrumentamos, este instrumento de reconocimiento de sociedad de sección cuarta.
que les sirve para cuáles son los aportes, para definir los aportes, para definir cuál es el administrador. Pero esto va a ser oponible a terceros solamente si el tercero lo conoce. Por ejemplo, si van a la escribanía a firmar un contrato de alquiler, yo le tengo que agregar el reconocimiento al contrato de alquiler como un anexo para que el tercero que contrata con la sección cuarta sepa y pueda probar, la sección cuarta pueda probar que opuso el contrato y que estaba sobre la mesa. Entonces lo anexo. Como escribana hago eso. Si firman un contrato en la escribanía, lo que hago es anexar al contrato el reconocimiento de sección cuarta o lo que tengan como de sección cuarta. Sí. Buenísimo. Puede ser instrumento privado o público, por supuesto escritura pública puede ser, y si es privado, el registro me va a pedir firma certificada, porque el registro me lo pide, pero obviamente que es muy conveniente tener la firma certificada, porque si no, tengo una firma que me la pueden desconocer. Entonces, sí, es firma certificada. Puede ser perfectamente firma certificada. ¿Puede ser como un acta? Perfectamente puede ser como un acta. ¿Por qué? Es muy buena la pregunta, porque si yo tengo un instrumento de reconocimiento de sección cuarta, no voy a hacer una constitución. Me pasa mucho en la facultad eso que me dicen, bueno, entonces yo tengo una sección cuarta, ¿cómo la subsano? Constituyo una sociedad. Y no, yo tengo que reconocer, y por eso se habla de reconocimiento, de todo lo que se ha trabajado con anterioridad, el quit, los bienes, quién aportó, quién no aportó, y, bueno, bienes muebles o inmuebles, quién puso plata, cuál es la participación. Por eso es importante hablar de acta, puede, por supuesto, tener forma de acta, pero siempre, sí, certificada por escribano, pero siempre haciendo, digamos, honor a la historia de la empresa, porque esa empresa nació con un quit, tiene documentación contable, entonces no es que empiezo ahora con lo formal y ahora entonces hago una constitución, sino que es un reconocimiento tal como su nombre lo indica, explicando desde qué fecha se inscribieron en AFIP, incluso se pudieron haber inscrito, pero empezaron a trabajar antes y a lo mejor alguno puso plata o alguno puso el uso de un inmueble, ni siquiera el inmueble, porque el inmueble antes no se podía. Así que sí, se hace. Lo que decía del reconocimiento, ahora vamos si quieren, que es justo acá, el 23. El 23, la última parte del artículo 23 establece justamente lo que vos preguntás, que es que para adquirir bienes registrables tiene que haber un acto de reconocimiento y lo que dice la ley es que tienen que firmar todos los socios. Por eso el chiste o el cuento de este escribano que se ponía nervioso, pues decía, bueno, uno se fue de vacaciones, hago el reconocimiento sin el que se fue de vacaciones. Y nosotros decimos, bueno, me van a venir a tocar el timbre con una cédula de notificación. Así que todos quienes afirman ser sus socios. Por ejemplo, en el registro de la provincia de Buenos Aires, me piden que en cada escritura de adquisición, el registro de propiedad inmueble, de inmuebles, me dice, ya que tengo que tener escritura pública por el 1017, entonces hagamos el reconocimiento adentro de la escritura, digamos, ¿no? Para decirlo. O sea, hago primero el reconocimiento y después la adquisición, en la misma escritura, dice el registro de la propiedad inmueble. O en una escritura anterior, por supuesto que también perfectamente posible. Pero lo que me pide el registro es algo que no es exigible legalmente, porque legalmente yo lo puedo hacer perfectamente por instrumento privado. Y puedo hacer un reconocimiento general. Por ejemplo, en Capital Federal lo aceptan, un reconocimiento general. Yo hago un instrumento privado con forma de acta, como decías vos, o una escritura pública donde comparecen todos quienes afirman ser sus socios y reconozco que empezamos a trabajar en tal fecha y reconozco y empiezo con el artículo 11, datos personales de los socios, domicilio, objeto, capital, administrador. Voy con el artículo 11 haciendo como un listadito de lo que requiere este reconocimiento y bueno, ya está, es fácil en realidad. Sí, sí, hola. ¿Podría ser una sola vez el reconocimiento? Sí. Exacto, sí. La ley así lo permite, la ley así lo permite. Sí, además
a ver, si hay una modificación porque alguno falleció o alguno cedió, bueno, ahí por supuesto que sí. Claro, sí, con Benseñor siempre decíamos que era uno, sí. Claro, sí, con uno es suficiente, sí, sí, sí. Con uno general, claro, con uno para todo, sí. Así que, bueno, acá está justamente esto de que hay diferentes criterios, en Capital lo aceptan, el reconocimiento general lo aceptan en Capital y en provincia no, puse estos dos ejemplos. Y después el tema con el que yo me he peleado un poco, a ver dónde está el texto acá. Fíjense que dice, el bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Ahí es donde entramos a mezclar todo de vuelta, porque si yo tengo la posibilidad, la capacidad registral, ¿no? Porque la capacidad la tenía siempre, pero la posibilidad registral de inscribir un bien a nombre de la sociedad, habría que dejarlo ahí. Porque si le voy a poner a la inscripción en el registro de la propiedad inmueble lo que debería haber inscrito en el registro público ex de comercio, entonces estoy mezclando información que al final me trae una confusión respecto de, bueno, pero está a nombre de la sociedad con estos socios, pero si la sociedad cambia a los socios, ¿quién vende? Entonces no, realmente puede adquirir bienes registrables. La titular del bien registrable es la persona jurídica, es la sociedad de la sección cuarta. Entonces, pase lo que pase con los socios, el administrador va a poder representar. Por supuesto que hay que tener mucho más cuidado que en una sociedad regularmente constituida, por ejemplo en una SRL tengo las cuotas inscritas en el registro, en las sociedades anónimas tengo mucho más libertad y tengo el libro de registro de acciones accionistas, pero siempre va a ser un tema interno de la sociedad y no va a afectar el acto transmisivo de la propiedad, del derecho real de propiedad sobre el bien registrable, ¿no? Así que con esto nos peleamos un poco porque tanta información en el registro de la propiedad inmueble confunde, parece que estamos volviendo a la idea de que en realidad es un condominio de los socios el bien y no a nombre de la sociedad. Pero bueno, en esto se ha avanzado un montón en el sentido de que las sociedades de la sección cuarta pueden ser titulares de bienes registrables como personas jurídicas. Así que eso va a quedar a salvo de, por supuesto, el asesoramiento y el cuidado que tengamos que tener. Bien, entonces vamos al tema de la subsanación. Es como era antes el régimen de regularización. En la práctica necesito un contador para que adjunte al trámite un balance donde conste todo lo que tenía de antes. Así que esto puede subsanarse y siempre hay alguna posibilidad de que si bien los socios pueden pedir la disolución, estando ya vencido el plazo, si es que había un plazo, o si no hay plazo, los socios igual van a poder pedir la disolución, pero en este régimen de la ley 19.550 reformada, siempre hay una instancia en donde se puede reconvenir y que los socios que quieran seguir puedan seguir con la sociedad. O sea, se tiende a la subsistencia. Diferente era el régimen anterior, que bueno, que se podía pedir la disolución y estaba como siempre esa espada de Damocles de la disolución societaria en el caso de las sociedades irregulares, y de hecho ahora se propone la subsistencia y si alguno se quiere retirar se le puede pagar la parte y que subsista la sociedad. Eso está como reiteradamente. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias con lo que era la sección con lo que es la sección cuarta hoy y lo que era las sociedades irregulares? Y que principalmente la responsabilidad que ahora es mancomunada. O sea, si yo tengo un contrato social y el tercero lo conoce, donde dice que yo tengo 80 y hay otro que tiene 10 y otro que tiene 5, otro que tiene 5, y el tercero lo conoce, a mí me va a poder pedir el 80.
Pero si ese contrato no se exhibió o no se probó que el tercero lo conocía, el tercero le va a poder pedir a todos, si somos 5, el 20% a cada uno. Entonces es divisible la deuda, por supuesto, pero siempre, y esta es la gran diferencia, es que hoy hay beneficio de exclusión. O sea, como la sociedad puede oponer el contrato frente a terceros, puede decir, bueno, primero ataquemos los bienes de la sociedad, cobren de los bienes de la sociedad si la sociedad es solvente. Para eso hay que probar que la sociedad existe y en realidad la ley pide que el tercero la hubiera conocido en el momento de la contratación, si no va a poder atacar el patrimonio de los socios. Esa es como la condición, por eso lo más importante en una sociedad de la sección cuarta es la prueba. Y está en nosotros generar esta prueba cuando pasan por la escribanía, haciendo un reconocimiento, anexando el contrato, o simplemente decir, a lo mejor no llegamos a hacer un reconocimiento, bueno, lo ponemos en el contrato como que es una sociedad de la sección cuarta y que el tercero conoce la existencia de esta sociedad. Entonces el tercero cuando va a ejecutar las obligaciones que tiene a su favor, va a tener que respetar que hay una sociedad y entonces primero va a ir a la sociedad y después recién a los socios. Esa es una de las grandes ventajas. Bien. Entonces, de sociedad de la sección cuarta, los que más trabajan son los automotores, que ya antes venían trabajando con la sección cuarta y ellos eran los que inscribían bienes a nombre de la sociedad de la sección cuarta, de las sociedades irregulares, los automotores. Hoy lo que nos piden, los registros automotores, por supuesto cada uno tiene su librito, pero nos piden que si hay una sociedad de la sección cuarta que adquiere, nos piden el acto de reconocimiento y nos piden que por cada socio se firme un 08 a modo de minuta. Y aparte uno por la sociedad, a modo de minuta. Así que acá también, de vuelta, esta confusión de si lo estoy inscribiendo en condominio o lo estoy inscribiendo a nombre de la sociedad. Ponen a nombre de la sociedad de fulano, mengano y sultano. Es la sociedad la que dispone, es la sociedad. Sí. Podés tener las dos situaciones, podés tener un instrumento de reconocimiento que no diga nada. Si no dice nada el instrumento de reconocimiento, cualquiera de los socios representa. Si dice, hay que cumplir lo que dice el reconocimiento, o sea que perfectamente se puede designar un administrador, sí. Se puede designar perfectamente un administrador y es lo conveniente. Lo que pasa es que si el tercero no conoce el contrato, no se le puede oponer, pero nosotros trabajamos generalmente del otro lado, no del lado del conflicto, sino del lado de la instrumentación. Entonces, si tenemos el instrumento, lo acreditamos con el instrumento constitutivo y con un acta, o con el instrumento constitutivo y una modificación, o con el instrumento, o del instrumento que salga, mientras esté probado, y ahí sí recomiendo que sea con firma certificada, porque como no tengo libros, ahí sí recomiendo que sea con firma certificada para después no tener el lío de que me pidan un reconocimiento. Voy a aprovechar. De que me pidan el reconocimiento. Tú sos titular del registro del automotor y son dos situaciones distintas. En el momento de la adquisición de la sociedad, de hecho, se solicita como minuta Sí. los 08 de todos los que forman parte de la sociedad de hecho. Sí. Está apagado. Ahí. Aprovecho la agüita. En el momento de la adquisición, Sí. se solicita como minuta los formularios, las solicitudes tipo 08, completada con todos los datos de las personas que forman esa sociedad. Sí. Más, ¿no es cierto?, el contrato, un contratito que ellos tienen con el reconocimiento de la adquisición del automotor. Y en el momento de la venta, ahí entra el representante con una sola solicitud tipo. Genial.
O sea, en el No. principio la adquisición es Claro. para determinar quiénes forman y todos los datos de las personas físicas que la forman. Claro, perfecto, ¿Tá? como dice la ley, es tal cual, Sí, tal cual. sí, sí, sí. ¿Y el reconocimiento lo exigen para ese auto o pueden tener un genérico? No, en realidad el reconocimiento nosotros lo pedimos para el autodeterminación, o sea, para Como un acta como un específica. acta específica, Ah. y hay veces que viene en términos generales. lo Generalmente está certificada por escribano, y el escribano es el que debe acreditar, ¿no es cierto?, tanto la existencia y la facultad de disponer el bien del automotor. Y en su caso, Bárbaro. cuando lo certificamos y lo acreditamos nosotros, que son casos Sí. excepcionales, ahí le pedimos el acta o lo que sea, en este caso un acta de reconocimiento, en el cual lo faculte al representante para disponer del auto. Bárbaro, buenísimo, ¿Tá? estamos de acuerdo, qué lindo. Qué placer, sí. A los que manejan y a los Sí, por supuesto. encargados del registro, Claro. que no son, bueno, uno que es bionaturalista está no sé quién arriba, Dios, lo que fuera, la ley, pero los pactos internacionales. Ahora, normalmente yo veo que por arriba de todo eso está el digesto de los registros. Entonces, no es... No, lo cortamos, yo me he peleado, no nos metamos, pero quiero que, estamos de acuerdo que es algo totalmente superior, no es perfecto. No. Se le prohíbe el micrófono. Seguimos con Pilar, que se tiene que ir. No, buenísimo, gracias. Gracias. No, Bárbara, muchísimas gracias por la acotación, sí, gracias. Estamos de acuerdo, además. Buenísimo. Lo dejamos acá, entonces. No, me encanta, ahora toca, me queda poquito tiempo, pero me encanta el tema de las SAS. Insisto que es un instrumento interesante ¿para qué? Para constituir una SAS con el modelo tipo, salir con, o no, por supuesto que si tienen más tiempo se puede hacer de entrada este estatuto a medida, pero puedo salir como una solución rápida con una SAS modelo tipo. Y después sentarme con el cliente y por supuesto con los socios a ver qué más quieren ponerle a la SAS. Si las decisiones pueden ser tomadas por unanimidad, si las decisiones pueden ser tomadas por una mayoría del 10%, que no tenga ni siquiera, que no tenga un quórum mínimo, que tenga un órgano consultivo familiar, que tenga acciones con derecho de veto. O sea, lo que tiene de lindo la SAS, tiene de lindo varias cosas, pero lo que tiene de lindo es que yo puedo ir sobre un esquema societario que nosotros ya conocemos, ir cambiando algunas cuestiones. Por ejemplo, como decíamos antes, poner un órgano consultivo familiar, pero como tiene algunas cuestiones personalistas, por ejemplo, cómo convoco a las reuniones, las puedo convocar por mail, porque ya están incorporadas, como el domicilio electrónico, que ya se incorporó al Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, yo puedo establecer cosas que son muy sencillas, como por ejemplo, si son 4 o 5 socios, o 2 o 3, cómo nos citamos, cómo nos convocamos de una manera de sociedad personalista, o poner que el administrador sea fulano de tal, y si no es él, la sociedad se disuelve, porque a mí lo que me llama la atención es que el gerente sea Juan Pérez y no otro, y apuesto al gerenciamiento de ese administrador y no otro, entonces puedo poner esa condición del contrato. O sea, tengo muchas cuestiones que lo puedo tratar como una sociedad de personas, incluso las causas de disolución, como decíamos recién. Puedo prohibir la transferencia de acciones, y por otro lado tengo las acciones que también son dúctiles en su emisión. Yo puedo tener acciones de voto plural, puedo tener acciones sin voto, puedo tener acciones sin voto y con veto, puedo tener acciones que puedan dar voto en algunas decisiones. Por ejemplo, solamente puedo votar en el aumento del capital, no puedo votar en elección de autoridades.
puedo discriminar qué derechos tiene una acción según la materia. Eso para negocios por ahí más complejos, o donde quiero que ingresen socios que solamente pongan dinero, pero que no tengan derecho a decidir. Entonces, por ejemplo, todos esos pactos que ustedes escuchan de sindicación de acciones, que son unos contratos súper complejos que van por afuera del estatuto, yo lo puedo poner adentro del estatuto. Lo mismo con el protocolo familiar. Tengo un protocolo familiar súper complejo, lo pongo adentro del estatuto. ¿Y qué logro poniéndolo dentro del estatuto? Y esto que se registra y es oponible a terceros. Entonces, si yo antes, por ejemplo, no cumplía un pacto de sindicación que me decía que no podía vender a otros que no sean los... Porque en el estatuto, el principio es el de la libre transmisibilidad, en la SA y en la SRL, el principio. Muchos lo restringen. Entonces dicen, bueno, primero tiene que ofrecerla a los socios, o bueno, ponen otras condiciones, por ejemplo, de profesión, etc. En la SAS yo puedo prohibir la transferencia, incluso. Pero a lo que iba es, si yo tengo un pacto de sindicación de acciones porque en el estatuto tenía la libre transmisibilidad, y yo no cumplí el pacto porque vendí igual, y me aplican el pacto comisorio, las multas, y me embargan todo lo que quieran, pero el socio que no cumplió el pacto y dejó entrar un tercero a la sociedad, ese tercero ya entró. En cambio, si yo esto lo pongo en el estatuto y lo inscribo en el Registro Público de Comercio, el no cumplir el estatuto es nulo en relación a que el tercero no ingresa. O sea, es mucho más interesante, desde el punto de vista de la efectividad, poder incluir estas cláusulas que nosotros teníamos en contratos de sindicación de acciones o en pactos, como llamamos extrasocietarios, porque la ley de 19.550 no me lo permitía poner en el estatuto, yo en la SAS sí puedo. Entonces, lo que se imaginen, y está buenísimo que nos pase en la vida profesional, y démosle la bienvenida, que hay una ley que nos permite diseñar, que nos permite ser creativos, que nos permite decirle al cliente qué más puede hacer y traer en realidad una solución jurídica al negocio que ya se gestó. Porque el negocio en realidad, o sea, los emprendedores, cuando sale la ley de apoyo al capital emprendedor, vienen justamente con una idea del empresariado, del emprendedurismo, no es una idea del legislador hacia el empresario, sino que es del empresario al legislador. Y lo que el empresario pide es poder realizar negocios de manera ágil, no tan costosa, de manera más simple. Escuchemos que en una Argentina donde necesitamos que los jóvenes con ideas nuevas que innoven y valorar esta situación de crecimiento y de valorar las ideas, entonces démosle espacio a esto. Está buenísimo que nosotros como comunidad podamos abrirnos también a diseñar y a decir, bueno, ¿qué es lo nuevo que se viene hacia el futuro? ¿Qué es la Argentina que queremos? ¿Queremos una Argentina que diga a todos que no, que ponga trabas? ¿O queremos una Argentina que tenga alguna herramienta donde el empresario se pueda sentir cómodo para hacer negocios? Por supuesto, siempre dentro de la licitud. Eso, obviamente. Pero entonces démosle la bienvenida y nosotros también empecemos a proponer desde los contratos, porque esto tiene la sociedad por acciones simplificadas, tiene como una ola contractual, porque se le dice sociedad contrato justamente porque se puede desde lo contractual establecer un instrumento flexible para los socios. Entonces desde lo contractual entramos en el derecho societario de manera amigable, de manera que le vamos a dar hospitalidad a estos nuevos negocios que se están generando desde la juventud, desde la innovación, desde las nuevas ideas y desde generación de nuevas fuentes de riqueza y, por supuesto, de empleos. Así que yo les mandé ya el PowerPoint, acá tengo por ahí el desarrollo más amplio, sé que me estoy quedando sin tiempo para terminar con las SAS, pero lo que quiero es proponer esto, tomemos desde lo societario, que es la ley de apoyo al capital emprendedor, estas herramientas que nos permite la ley para poder ayudar justamente a la generación de nuevos negocios, generación de nuevos empleos, generación de riqueza y que nuestro país en esto también sintamos que podemos acompañar el progreso. Así que, bueno, en realidad estamos más o menos sobre la hora. Estamos porque tenés que... Me tengo que ir. Bueno, Quería agradecer muchísimo la asistencia. bueno, agradecemos al Pilar que sí, cierto, tiene...
irse, pero antes que se vaya, queremos hacerle un presente. Nosotros en Misiones tenemos 3 cosas buenas. La gente, por lo menos, la gente, el agua que nos acompaña y el verde, y nuestra base que son las piedras preciosas, y para una mujer, un regalo de nuestra tierra. Felicitaciones. Gracias. No, a vos. Sí, me imaginé que podía llegar a gustarte. Una belleza. Así que un presente muy especial. Gracias. Muchísimas gracias. Me encantan las piedras, pero más me gusta la gente de Ah, Misiones. está bien. Así que bueno, tiene que volar Pilar, eso es real, tiene que salir. Así que bueno, agradecemos este tiempo con nosotros. Esto que el tema societario es muy importante. Así que le invitamos a todos, tenemos 15 minutos para un cafecito y volvemos con Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso, gracias. Muchas gracias.